Estimados aprendices, bienvenidos al material Flexibility and Adaptability. En este video vamos a explicar la parte introductoria del material que tiene como objetivo estudiar los contenidos y llevar a cabo las evidencias Giving Advice, la Interactive Activity Where Do We Go, el foro Sharing Experiences y Live from a Wheelchair, que son las cuatro evidencias correspondientes a esta semana número 3, que va desde el día 6 hasta el día 12. Bueno, lo primero que debemos hacer es acceder al material. El material se encuentra en las herramientas, en el contenido del curso. Aquí vamos a ir al proyecto, luego a la carpeta Activity 2 y ahí vamos a buscar el material. Hoy vamos a trabajar en el material interactivo, pero también vamos a abrir el material descargable. Vamos a abrirlo aquí y por este lado vamos a ingresar al material Flexibility and Adaptability. Hoy vamos a hablar sobre las condicionales mezcladas o mixed conditionals y aparte de explicar la introducción al tema, vamos a hacer un pequeño text. Vamos, vamos a hacer ingreso a una página que tenemos preparada de antemano y vamos a hacer uno de los ejercicios que aparecen allí que tienen que ver con la flexibilidad y adaptabilidad, flexibility and adaptability. Bueno, entonces, como ustedes vienen viendo desde el material pasado, estamos trabajando conditionals. En este caso vamos a trabajar mixed conditionals. La vez pasada trabajamos solamente third conditional, pero en este caso vamos a trabajar el third y también otras condicionales que tienen que ver con el pasado simple. Para que ustedes observen que no solamente son third conditionals, sino que hay otras condicionales que son, podría decirse, más asequibles, y que nos ayudan a desarrollar ciertos contenidos, ciertos textos, ciertas estructuras, muchas veces de respecto a condiciones previas que dan como resultado ciertas otras cosas. Bueno, entonces vamos a ir a la parte de la introducción. Introduction. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es repasar los mix conditionals. Esto solamente lo vamos a ver muy por encima y me gustaría también ver los items to talk about flexibility and adaptability, que son la parte final. Vamos a explicar los que aparecen ahí, que son los que ustedes deben utilizar en sus trabajos para esta unidad. Entonces vamos a ir leyendo un poquito sobre mix conditionals. Bueno, entonces los condicionales se utilizan para hablar de algo posible o imaginario. ¿Ok? Entonces se puede referir a aspectos del presente, del pasado y del futuro. Están formados por dos partes. Una condición que es si pasará esto y otra segunda parte que es el resultado. Entonces pasaría esto. En este caso, si hubiera pasado esto, hubiera pasado esto otro. En inglés nosotros tenemos diferentes tipos de condicionales y los podemos mezclar y nos van a dar como resultado los mixed conditionals.
tienen ciertas estructuras, vamos a estudiarlas. Bueno, esa es una conversación. Vamos a verlas. No la vamos a leer. Vamos a mirar las condicionales que aparecen acá, están subrayados. Por ejemplo, es si yo hubiera estudiado algo relacionado con computadores. O sea, esa es una hipótesis del pasado. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el presente? No estaría tan perdido ahora. Entonces, sí, entonces como nos decía anteriormente, es una condición hipotética y daría de resultado algo en el presente. Entonces, if I had studied, si yo hubiera estudiado computadores, indica que es algo que no ocurrió. Porque el if, o sea, la condición previa, nos dice lo contrario a lo que ocurrió. ¿Ok? Entonces, si dice que si hubiera estudiado computadores, es porque no estudió computadores. Y si hubiera hecho lo contrario a lo que hizo, hubiera dado como resultado no estar perdido en el presente. Aquí hay otra condicional que dice, si no hubiera, si no hubiera el software, si no hubiéramos tenido software para los inventarios, nosotros hubiéramos gastado una semana haciendo el último inventario. Entonces, lo primero es una hipótesis en el pasado que dice, si no hubiéramos tenido el software de inventarios, ¿qué quiere decir? Que sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque esta primera hipótesis dice lo contrario a lo que ocurrió en la realidad. Entonces, si no hubiéramos tenido el software, que en realidad lo tenemos, entonces hubiera ocurrido que nos hubiéramos demorado una semana haciendo un inventario. Ok, y la tercera, me parece acá, que es, si yo hubiera asistido al entrenamiento de la semana pasada, no tendría tantas preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él, o sea, la persona que habla, no fue al entrenamiento la semana pasada y por eso dio como resultado esto de acá. Entonces, aquí dice lo contrario a lo que ocurrió. Él él no atendió, no asistió al entrenamiento. ¿Ok? Entonces, como estamos repasando, dice que el if, o sea, la hipótesis del pasado, dice lo contrario a lo que ocurrió. ¿Ok? Y si hubiera ocurrido lo contrario, hubiera dado como resultado esta última cláusula. Aquí creo que nos van a explicar un poquito mejor. Permíteme. Sí. Entonces, la condición se introduce con un if. Y en ese caso el resultado es con would, el verbo ser, el verbo haber en presente y el participio pasivo. Este es muy parecido a lo que vimos la semana pasada, pero en este caso la condición no es, no es have done o had, sino que es didn't, es algo del pasado. Ok, vamos a ver, a seguir leyendo. Como usted puede ver en este ejemplo, la condición se refiere a un hipotético presente, en una situación hipotética presente con resultados basados en una situación pasada. ¿Ok? En otro ejemplo de las condiciones mezcladas de la conversación son, si yo hubiera estudiado algo relacionado con los computadores, no hubiera estado tan perdido. Eso ya lo explicamos. Si yo hubiera asistido al entrenamiento de la semana pasada, yo no tendría tantas preguntas. Condición y resultado. Ok, vamos a leer un poquito lo que dice acá. Dice que, atención, en algunos condicionales mixtos, la estructura de la condición está en el pasado, pero la condición se refiere a una situación del presente. ¿Ok? Es algo que es una situación que está ocurriendo en este momento. En el ejemplo que aparece en la parte de abajo, la condición está en el pasado, pero se refiere a un presente, a una situación presente. Entonces, si yo no fuera pobre, eso es del momento, pero se expresa en pasado. Mire que el were es algo del pasado. Incluso en español también se dice si yo no fuera pobre, yo hubiera estudiado en la universidad.
La condición es que en realidad es lo contrario. La persona si es pobre. I am poor currently. O sea, soy pobre en este momento. Lo hipotético es si yo no fuera pobre. ¿Ok? Los resultados se expresan con un sujeto, el condicional, el verbo have y el verbo en participo pasivo. Aquí nos dice que aunque no es correcto decir wasn't, también se utiliza comúnmente para decir, para indicar una situación hipotética. O sea, en vez de decir if I weren't, también se acostumbra a decir if I wasn't. ¿Por qué? Porque I normalmente va con was, no con were. Pero eso es como si yo fuere. Entonces no es algo que sea, o sea, es una forma, es una manera formal de decir las cosas, de utilizar el verbo to be en pasado. If weren't poor, if weren't poor, I would have studied at the university, perdón. Entonces la forma correcta es if I weren't poor, I would have studied at the university. Pero también dice que es posible en un inglés hablado if I wasn't, porque normalmente was, perdón, I se conjuga con was, no con were. ¿Ok? Esto es importante. Entonces recuerden, if I weren't, no if I wasn't. Condiciones hipotéticas del pasado, resultado presente. Entonces, el condicional mezclado o mixto expresa un resultado en el presente debido a una condición hipotética en el pasado. Nosotros utilizamos para hablar de lo opuesto a lo que realmente pasó en el presente, que es como le estábamos explicando ahorita. Usamos el tercer condicional, el que utilizamos en la unidad pasada, que es has más past participle, para expresar lo opuesto a lo que para expresar el opuesto a la condición real del pasado. Es decir, si algo en el pasado ha sido diferente, entonces el resultado sería, perdón, habría un resultado en el presente. El resultado en el presente está expresando como un modal y una forma básica. Entonces vamos a mirar eso. Aquí aparecen el tercer condicional en rojo y el resultado en el presente aparece en verde. Entonces vamos a mirar lo que sigue. Ok, entonces este es un viejo conocido. Sí, esto es el third conditional que vimos la semana pasada. Dice, si Luis no hubiera ido al casino, él tendría dinero ahorita, en este momento, tendría dinero actualmente. La condición en el pasado real fue que Luis sí fue al casino y se gastó toda la plata. Entonces mira que la condición del pasado indica lo que ocurrió, lo contrario a lo que ocurrió en la vida, en la realidad. Vamos a ver este otro ejemplo. Si ella hubiera ido al doctor, ella se sentiría mejor. ¿Ok? Entonces vamos a ver una cosita por acá. Bueno, entonces ahorita nos explicaron que se utilizaba el tercer condicional para la condición y se utilizaba esperen un segundo, el condicional, vamos a volver a mirarlo, un modal, un verbo modal más el verbo básico. Entonces, la condición, la third conditional, nos dice, lo utilizamos como lo utilizamos la semana pasada, que es un has más un pasado participio, mientras que el resultado lo vamos a expresar en un modal más el verbo básico, sin el have, sin el participio pasivo. Entonces, mire, si Lewis hubiera ido, perdón, no hubiera ido al casino la semana pasada, él tendría, no habría tenido. Mire que no aparece el third condition, el participio pasivo por acá, sino que aparece una vez el verbo tener, tendría. ¿Ok?
Si ella hubiera ido, este es el third conditional, al doctor, ella se sentiría, simplemente sentiría bien ahora. No ella se hubiera sentido, sino ella se sentiría simplemente. Y un tercer ejemplo que aparece aquí, si yo hubiera comprado el carro, yo no tendría que montar en buses. ¿Ok? Y aquí abajo aparece la explicación. En realidad ya no fue al doctor y en realidad yo no compré el carro o él no compró el carro. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Solamente él estaba diciendo al comienzo que vamos a explicar lo del third conditional. Vamos a mirar el vocabulario. No nos vamos a centrar en el vocabulario. Las recomendaciones que aparecen sobre flexibilidad y adaptabilidad, sino que eso ya ustedes lo deben leer. Es una parte del enriquecimiento intelectual para que ustedes participen en las actividades. Pero sí vamos a ver las expresiones. mmm, o sea, los idioms que son como frases que son hechas ya, prefabricadas, que nos sirven para hablar sobre adaptabilidad y flexibilidad. Esas frases no cambian, esas frases siempre son lo mismo, solamente pues digamos se cambiarían los sujetos, pero esas frases son frases hechas que así se dicen y significan una cosa ya definida. Bueno, seguimos, vamos explicando. Otro tipo de condicionales, en este caso el if con un pasado perfecto y el resultado podría ser con would, could, might más una base, la base del verbo, la forma básica del verbo. Entonces, nos dicen que podemos, que para este tipo de condicionales, que son otro tipo de condicionales, podemos utilizar would, could y might. Entonces ahorita veníamos utilizando el would más la forma básica del verbo. Ahorita vamos a agregarle el could y el might. Esto es porque de acuerdo al verbo se aumentan las probabilidades. Entonces, esta es una cosa muy cierta. Esto es menos cierto y esto es todavía menos cierto. Entonces vamos a mirar la diferencia. Entonces, diferencia entre would, could y might. Entonces utilizamos el would en ese tipo de, sí, en ese tipo de condicionales mixtos y significa que es la única, como la única opción en esta situación. No hay otra opción que usted pueda tomar. En ese caso utilizamos el would, diríamos que es como lo más cierto, es la única opción. Cuando utilizamos el could en este tipo de oraciones mixtas, significa que es una probabilidad para ti tomar esa opción en esa situación. Es una probabilidad, o sea, eso es como una, una, una condición que es muy posible que se cumpla. Pero cuando utilizamos el my, en este tipo de oraciones condicionales, significa que hay menos probabilidad para ti de tomar esta opción en esta situación. Vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos desde el más cierto hasta el menos cierto, hasta el más incierto. Muy cierto, más o menos cierto, o sea, hay probabilidad, y esa es la menor probabilidad. Entonces, would indica certitud, could indica probabilidad y may indica probabilidad, pero baja probabilidad. Entonces, vamos a mirar el uso del would. Si yo hubiera viajado a Miami, estaría en la playa ahora. O sea, si se cumple esto, se cumple esto. Ya, se acaba la discusión. Ahora, cuando el could, si yo hubiera viajado a Miami, podría estar en la playa ahora. Este could indica más duda, indica no tanta certeza. Y si yo hubiera viajado a Miami, yo podría estar en la playa ahora, pero este might se utiliza cuando hay menos probabilidad. Entonces hay una probabilidad más bajita de que estuviera en la playa. Would sería la única opción básicamente. Could es podría y might también podría, pero una probabilidad más baja. ¿Okay? Entonces hay que mirar las condiciones detrás de esta frase para saber si es could o es might. Entonces, ha estado lloviendo, la playa ha estado cerrada, ha habido tormenta en Miami, ha habido, qué sé yo, ataques de medusas, qué sé yo.
Entonces, de todas formas, yo no fui a Miami, pero si hubiera viajado a Miami, podría haber estado en la playa, pero hay probabilidades de que por ciertas cosas, por ciertas razones, yo no hubiera estado en la playa. ¿Ok? Entonces, en ese caso sería May, perdón. Otros ejemplos. We could still be living in Paris if my dad had adapted to his new job. Pero en este caso, a ver, nosotros podríamos estar viviendo todavía en París si mi papá se hubiera adaptado, ujú, a su trabajo. Ok, es que aquí comenzamos con la condición, perdón, con el resultado que fue que nosotros ya no estamos viviendo en París. Y la condición hubiera sido que mi papá se hubiera adaptado a su trabajo. La condición real fue que mi papá no se adaptó al trabajo. ¿Ok? Otra con el would. Dice, si Ana hubiera venido, ella habría estado mirando sí, habría estado mirando la película con nosotros. La verdadera condición es que Ana no vino. Esa tercera oración dice, si su padre no hubiera muerto, ella podría estar, ellas podrían estar juntos. La verdadera condición es que su papá, perdón, su esposo se murió. ¿Ok? Em, Ella podría cantar en una banda si hubiera tomado clases de guitarra. ¿Ok? Entonces, si ella hubiera tomado clases de guitarra, ella podría cantar en una banda. ¿Cuál fue la realidad? Que ella no tomó las clases de guitarra. Aquí hay otro que es hipotética, condición presente hipotética y un resultado pasado. Entonces, en este caso, las condiciones mixtas tienen una condición presente y un resultado en el pasado. Ellos se refieren a un presente no real, en una situación presente no real, y su resultado probable en el pasado, aunque es un resultado irreal. Nosotros lo utilizamos para hablar acerca del opuesto a lo que realmente pasó en el pasado, utilizando el segundo condicional, o sea, el past participle. Nosotros expresamos el opuesto a la condición presente. Es decir, es decir, si algo en el presente fuera diferente, si algo en el presente fuera diferente, habría habido un resultado hipotético en el pasado. El resultado en el pasado es expresado utilizando los modales como could, should, could, más un pasado simple. Entonces vamos a ver los ejemplos que nos dicen. Mire, entonces vamos a ver una cosita por acá. Utilizamos un pasado simple y para la condición y un modal más el pasado simple para el resultado. Entonces vamos a ver. Condicional pasado simple, simplemente. Y el resultado modal más pasado simple. Entonces vamos a ver los ejemplos. Ok. Eh, yo hubiera comprado el chalet si hubiera tenido dinero. La condición real en el presente es que él no tiene dinero para comprar un penthouse. ¿Ok? Yo hubiera comprado, yo, o habría más bien, yo habría comprado el penthouse si yo tuviera dinero. Entonces, el, el resultado que aparece aquí en verde se expresa con eh, el condicional o el modal más bien más el verbo el presente, o sea, diríamos que es el presente perfecto, es have bath. Yo habría, entonces como le agregamos este modal, entonces esto se convierte en habría. Si lo tuviéramos así solo sería yo he comprado. Así, yo he comprado el penthouse. Es yo habría porque le agregamos el modal. Yo habría comprado el penthouse o ese penthouse si yo hubiera tenido dinero. Yo hubiera. Entonces la condición real en el presente es que él o la persona que habla no tiene dinero para comprar un penthouse. Aquí vamos a ver otro ejemplo. En este caso aparece la condición antes.
Si Rachel o si Raquel fuera más alta, esa es la condición, si fuera más alta, ella habría sido aceptada en el ejército. ¿Ok? Ese es el resultado. La condición en este caso, comenzamos por la condición al comienzo. Si Rachel fuera más alta, ella habría sido aceptada en el ejército. Acá, vamos a comenzar con el resultado. Nosotros no habríamos viajado si el carro, perdón, en carro. Nosotros no hubiéramos viajado en carro si yo no me hubiera sentido eh, miedo de volar. La condición real es que ella siente miedo de viajar, la persona que está acá, de viajar por aire. ¿Ok? Entonces, vamos, si comenzamos con la condición primero, se recuerden que es totalmente intercambiable las condiciones con el resultado. Podríamos decir, si yo no hubiera sentido miedo de volar, nosotros no habríamos viajado por carro. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente. La estructura de la condición es si, pasado simple, resultado, o sea, la condición es si más pasado simple y el resultado se hace con would, could, may más el pasado participio. Entonces, estos siguen estando en la misma tónica de las otras condicionales donde uno puede comenzar con el resultado. En este caso, el resultado es: nosotros no habríamos ganado el partido si nosotros hubiéramos más bien, nosotros habríamos ganado el partido si tuviéramos un mejor equipo de fútbol. ¿Ok? Si Luis no debiera dinero al banco, él no podría haber tomado, no habría tomado más bien un segundo trabajo. Vamos a leerla con la condición primero, de primero siempre. Si la campana fuera más ruidosa, nosotros no habríamos llegado tarde al salón de clase. ¿Ok? O bueno, nosotros no habríamos llegado al salón de clase tarde si la campana fuera más ruidosa o sonara más alto. ¿Ok? Si yo tuviera más tiempo libre, yo habría tomado clases de natación el verano pasado. Si Charles, si Carlos o Charles no fuera tan inteligente, él habría fallado el test o habría perdido el examen. ¿Ok? Bueno, vamos así a continuar. Entonces estas son hasta el momento todas los condicionales que llevamos mezclados varios, pero se pueden, viendo las estructuras, uno puede navegar fácilmente entre uno y otro. ¿Ok? Y también vimos unos conceptos como mayor probabilidad, menor probabilidad y más baja probabilidad. Lo que sigue a continuación no nos vamos a tener tanto en él porque son lecturas y son de lecturas básicas para que nosotros presentemos los trabajos de esta unidad, pero ya nos toca a cada uno leerlos y reflexionarlos. Entonces vamos a pasar un poquito de largo sobre ellos. Son conceptos como flexibilidad, adaptabilidad, las definiciones, ya situaciones respecto a adaptabilidad y flexibilidad, ejemplos que ustedes van a necesitar para participar en el foro. Y después de que veamos esto, vamos a ir a los items que aparecen un poquito más adelante. Esta lectura es bueno que ustedes la escuchen. Bueno, aquí aparecen términos muy importantes que tienen que ver con flexibilidad y adaptabilidad. Aquí aparecen resaltados con color púrpura y más adelante aparecen las definiciones.
Entonces, digamos, having a strong feeling and conviction to do something puede ser skill, ¿sí? No, courage, ¿sí? No, bueno, estoy fallando. Es determine, determine puede ser entonces. Creo que esta sí es. Bueno, la siguiente, mental moral strength to face challenge situation. Entonces esta puede ser courage, ¿sí? To take action, to do something, to solve a problem. Eso se llama deal with. Difficult, hard, pero, o sea, difícil y duro, pero de todas formas interesante. Es challenging. Ok. Ujú, sí. Ability or capacity to do something. Es skill. Y an adjective, something you are trying to do or achieve. Score. Bueno, esto corresponde a términos que vimos anteriormente en la lectura. Vamos a volverlos a mirar. Estaban resaltados en morado. Entonces, a eso se refiere. Aquí nos dan las definiciones. Y aquí tenemos otras que debemos hacer, en donde debemos hacer el mismo ejercicio que acabamos de mostrar en la diapositiva número 26. Entonces aquí llegamos a um, a unas partes, a unos idiomas. Vamos a escucharlos. Idioms. Ok, entonces esos los idioms son palabras o más bien son expresiones, composiciones también podría decirse, que tomadas en otro contexto significan otra cosa diferente al significado original que tenían. Por ejemplo, piece of cake significa un pedazo de pastel, pero un pedazo de pastel también se utiliza, un piece of cake, la expresión piece of cake también se utiliza para decir algo que es muy sencillo. Que por ejemplo, that, si miramos esta suma que aparece aquí, that addition is a piece of cake. ¿Por qué? Porque es muy sencilla de hacer. Entonces, piece of cake lo utilizamos para decir, para expresar que algo es muy sencillo. Algo es tan sencillo que es como comerse un pedacito de pastel. Y hay otras que vamos a tratar aquí, que ustedes las deben conocer para participar con ellas en las evidencias de la unidad número 2. Bueno, entonces dice que este test fue una pieza un pedazo de pastel. Porque ya te sabía todas las respuestas. This test was a piece of cake. I knew all the answers. Entonces vamos a ver otros. Aquí hay otros comunes cuando hablamos de flexibilidad y de adaptabilidad. Entonces ya con esto terminamos la explicación y simplemente nos queda ir a participar en unos ejercicios, en un ejercicio más bien, eh, sobre condicionales mixtos. Entonces vamos a ver aquí algunos. Por ejemplo, go with the flow es como adaptarse, o sea, ir con la corriente. Este idioma significa aceptar las cosas como ocurren, como sean, como vengan. Para relajarse, aceptar una situación en vez de tratar de pelear contra ella o controlarla.
Entonces mi doctor dice que yo tengo la presión alta debido a mi trabajo tan estresante, necesito ir con la corriente, aunque así pues esto es una traducción, eh, o, o si no, si no lo hago así, podría tener un ataque cardíaco, un ataque al corazón. Entonces go with the flow es como irse a las buenas o irse con la corriente, fluir con la corriente, no tratar de ir en contra de la corriente, sino adaptarse, ir a favor de la corriente, no pelear contra la situación. Ellos tienen que relajarse, podría decirse, relajarse. To get cold feet es como enfriársele los pies a uno, algo así. Es eh, ponerse nervioso y cambiar, cambiar de intención, cambiar de parecer. Dice, she got cold feet about that new job. It seemed challenging, so she preferred to keep her old job. Entonces, ella se le enfriaron los pies con el trabajo nuevo o algo así. Se le enfriaron los pies con el trabajo nuevo, parecía demasiado retador, así que prefirió quedarse en el trabajo, en su trabajo antiguo. Otra que aparece aquí es ir una milla extra. O sea, es como hacer un esfuerzo adicional. To make an extra effort to complete a task or achieve something. Although Julia didn't have time, she finished the presentation and sent it to us. She is always ready to go the extra mile. Entonces, aunque Julie no tenía tiempo, ella terminó la presentación y nos la envió. Ella siempre está lista para hacer algo más, una milla extra, un kilómetro más, de caminar un poquito más. To cost an arm, a leg, an arm, perdón, dice to cost an arm and a leg, describe algo que el costo de algo que es muy caro. O sea, es como cuando en español uno dice que costó un ojo de la cara. Entonces en vez de decir un ojo de la cara, dice costó una pierna y un brazo, o un brazo y una pierna. Learning English is costing me an arm and a leg. I have to pay half of my salary every month for the classes. Aprender inglés me está costando un ojo de la cara. Yo tengo que pagar la mitad de mi salario cada mes por las clases. La penúltima expresión que aparece es to cross that bridge when you come to it. Es como encargarse de algo cuando ya sea el tiempo, o sea, no preocuparse antes por algo, sino preocuparse en el momento que haya que preocuparse. Entonces dice, not to worry about a situation or problem in the future until it arrives. I heard the company will fire some people next year. Yo escuché que la compañía va a despedir a alguna gente el próximo año. Relax. Relájate. We'll cross that bridge when we come to it. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos al puente. Y la última, que es high and dry. High and dry es como en el peor momento. O sea, high and dry. Dice, dejar o abandonar a alguien en una difícil situación, dejarlo sin ayuda. Entonces, Alice abandoned Mark. She left him high and dry. Entonces, como decir, Alicia abandonó a Mark. Ella lo abandonó en el peor momento. ¿Okay? Lo dejó cuando él tenía dificultades. Lo abandonó cuando tenía dificultades. Entonces, esas son las expresiones. High and dry. To cross that bridge when you come to it. To cross an arm and a leg. To go the extra mile. To get cold feet. Y el último hacia arriba, el primero que leímos fue go with the flow. Entonces esas expresiones son necesarias para que ustedes participen en las actividades de esta semana. Entonces es bueno que ustedes las tengan muy pendientes para el momento en que las tengan que utilizar. Bueno, entonces debajo de este video en la descripción les voy a dejar la dirección de de este ejercicio que es de Mixed
misconditional. Entonces lo voy a copiar. Bueno, y debajo de este video va a aparecer. Entonces tenemos unos condicionales mixtos acá. El primero dice, si yo no hubiera peleado por nuestra lesión, nosotros no estaríamos juntos, no estaríamos. Si yo no hubiera, este es un third conditional, mire que tenemos un had y un participio pasivo. Entonces aquí sería nosotros no estaríamos, nosotros no estaríamos, no, nosotros no hubiéramos estado, porque es algo del presente, nosotros no estaríamos juntos ahorita. Entonces es el condicional más el verbo en base. ¿Ok? Ya vimos ejemplos de esto en la explicación del material. La segunda, I would be happier if yo hubiera estado muy feliz si yo hubiera dicho sí cuando ella me pidió casarnos. Ok. Yo hubiera estado muy feliz, a mí me parece que es ella hubiera estado más feliz. Ok, pero bueno, la oración nos da la opción solamente de hubiera dicho sí, hubiera dicho, habría dicho no, eso hubiera dicho. Mire que el would no se puede repetir, el would aparece en la condición, no en el resultado, no en la condición. Entonces sería hubiera dicho. La tercera, perdón. Si no fuera un tonto, algo así, eh, si usted no fuera un tonto, ellos hubieran dicho, perdón, lo hubieran invitado, lo habrían invitado. Si usted no fuera, lo habrían. Entonces uno es fuera y otro iría. Ellos lo hubieran invitado a la fiesta ayer. ¿Ok? Vamos para la siguiente. La siguiente es si tú hubieras traído el mapa, como te lo dije, nosotros no estaríamos perdidos ahora. Entonces sería if you had taken, hubieras tomado el mapa. Hubieras tomado el mapa. Y la quinta, if I didn't love you, si yo no te amara, si no te amara, pero si yo no te amara, yo no te habría, yo no te habría, es que en inglés el verbo casarse es activo. Yo no te hubiera, ¿cómo se podría decir? Espera, de una forma que se puede decir activo no te hubiera matrimoniado, no me hubiera casado contigo. Sí, pues esa es la única forma. No te hubiera desposado, eso es una forma muy antigua de hablar de casarse, pero uno puede decir, si yo no te hubiera amado, si yo no te amara, no te hubiera amado, si yo no te amara, yo no te habría desposado, no me había casado contigo el año pasado. Entonces voy a hacer 5 de las 10 que hay acá y vamos a chequear las respuestas, a ver cómo nos va. Ok, no nos fue mal. Hicimos las que nos salieron buenas. Check positivo. Otra vez un check positivo. Otra vez un check positivo. Y otra vez un check positivo. Y finalmente otro. Ya los siguientes no los hicimos. ¿Ok? Eso ya se los dejo a ustedes. Debajo de este video que va a ser subido a YouTube, va a aparecer el enlace a este ejercicio, a esta página con los ejercicios, con los 5 que hicimos, más los otros 5 que no hicimos para que ustedes ya los completen. Bueno muchachos, entonces espero que esta pequeña grabación sea de utilidad para ustedes, se la encuentren muy útil y se puedan apoyar en ella para llevar a cabo sus evidencias de la mejor manera posible. Espero que tengan un feliz fin de semana y hasta el siguiente día que tengamos una sesión virtual, que Dios mediante va a ser el próximo jueves
que es 16 creo. Voy a mirar, permítame un segundo. Que sí, 16, Dios mediante el 16 vamos a tener sesión virtual si no tenemos ningún problema de conexión. Entonces muchas gracias por permanecer hasta el final y hasta una próxima ocasión.